Buenas tardes a todos, mi nombre es Fidel Emanuel Rodríguez Osorio y presento mi proyecto integrador del módulo 8, Ser Social y Sociedad. A través de este trabajo he aplicado el rigor del método científico a uno de los problemas sociales y de derechos humanos más graves de nuestro país. El título de mi anteproyecto es Desaparición y Derechos Humanos en Michoacán, un estudio sobre la impunidad institucional. El objetivo es analizar cómo las fallas institucionales en este estado perpetúan la impunidad y la violación de los derechos humanos. El problema central es la desaparición de personas como una práctica sistémica en Michoacán. La desaparición se define como la privación de la libertad, ya sea por agentes del Estado, forzada, o por particulares, seguida de la negativa a dar información sobre el paradero. De acuerdo a un estudio de la Suprema Corte de Justicia de la Nación realizado en el 2024, a nivel nacional las cifras superan las 110,000 personas desaparecidas. Esto porque Michoacán es un punto crítico debido a su conflictividad territorial y a la presencia histórica de grupos de delincuencia organizada. El delito se facilita por la omisión o la colusión de autoridades, configurando la desaparición forzada. Este estudio se justifica por la grave crisis de derechos humanos que implica la desaparición en el Estado, ya que es urgente identificar los factores institucionales que alimentan la impunidad, evidenciada en la baja tasa de sentencias condenatorias. Asimismo, la investigación busca contribuir a la verdad y a la justicia, con 3 puntos clave. En primer lugar, es analizar los factores estructurales de impunidad en la respuesta institucional de Michoacán. Como segundo punto sería visibilizar el papel crucial de los colectivos de búsqueda locales, cuya labor es esencial para suplir las omisiones del Estado. Y en tercer lugar, proponer mejoras en la política pública basándonos en evidencia rigurosa. Nuestro propósito general es analizar la respuesta institucional del Estado de Michoacán ante la crisis de desapariciones de personas para identificar los factores de impunidad que perpetúan la violación del derecho a la verdad y a la justicia de las víctimas y sus familiares. Este objetivo se desglosaría en 2. En primer lugar sería identificar los factores institucionales y estructurales que contribuyen a la impunidad. Número 2, definir qué derechos humanos son fundamentales son violados en este problema. Número 3, evaluar cómo la crisis forense vulnera el derecho a la verdad. Y por último, describir las estrategias de resistencia y búsqueda de los colectivos familiares. Nuestras preguntas clave que guían este estudio son, en primer lugar, ¿cuáles son los principales factores estructurales que permiten la impunidad en los casos de Michoacán? Y en segundo sería, ¿cómo afecta a la crisis forense local la satisfacción del derecho a la verdad y el derecho a la identidad? También podríamos cuestionarnos de qué manera los colectivos de búsqueda han logrado suplir las omisiones estatales y presionar por la reforma legal. El marco teórico se sustenta en el derecho internacional de los derechos humanos. Como número 1, la desaparición forzada es una violación múltiple y continuada de los derechos humanos. Como número 2, la impunidad estructural es central, ligada a la ineficiencia del Estado para investigar y sancionar. Número 3, la inacción estatal y la crisis forense niegan a las familias el derecho a la identidad y al descanso digno. Como número 4, organismos como la CIDH señalan la omisión estatal y la falta de debida diligencia. Y como último punto, se reconoce la lucha desde la perspectiva de género y el contexto histórico de control político. Nuestra metodología para obtener una comprensión integral de todo este tema utilizará un enfoque mixto. En primer lugar, un enfoque cuantitativo, debido a que se realizará un análisis de datos oficiales utilizando el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas, o como se le conoce por sus siglas, el RNP-DNO, además de bases de datos de la Fiscalía de Michoacán, ya que esto nos permitirá medir la magnitud real y el rendimiento institucional local. Por parte de nuestro enfoque cualitativo se utilizarán entrevistas a profundidad
con una guía semiestructurada, en este caso dirigidas a integrantes de los colectivos de búsqueda y a expertos jurídicos en Michoacán, ya que esto es de vital importancia para recopilar testimonios y las experiencias de la revictimización. La investigación científica en ciencias sociales no solo es un ejercicio académico, sino una herramienta de justicia, memoria y dignidad. Al revelar los factores de impunidad con rigor y evidencia, convertimos el dato en verdad y la verdad en una exigencia irrenunciable de cambio. Que este estudio, centrado en Michoacán, nos sirva para romper el ciclo de la omisión y para honrar la lucha incansable de los colectivos de búsqueda. La verdad tiene que ser científica para ser invencible. Agradezco su atención y espero que esta investigación contribuya a la discusión y a la acción en favor de los derechos humanos. Muchas gracias.